Terror en cada pacto. 13 historias del diablo que te dejarán sin aliento. ¿Darías tu alma por una bolsa de oro? Quédate, porque lo que vas a escuchar fue contado a voces bajas, junto a fogatas, en cantinas y en cocinas donde la luz tiemble. Son relatos de gente que, empujada por el hambre, la enfermedad o la pura desesperación, atendió una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad, y casi nunca lo es. En pueblos donde la necesidad aprieta la garganta, las historias se multiplican como un zumbido de moscas. Ese árbol da dinero. En la cueva se oye alguien que llama por tu nombre. La madrugada te arregla la vida si contestas al toque. Hay que decir esto desde el inicio. Aquí no vienen recetas ni instrucciones, solo voces. Dicen que fue oro lo que brilló. Otros dicen que fue olor a azufre. Lo cierto es que después de la ganancia inmediata, casi siempre llega una factura que nadie esperaba. No prometo certezas, solo escucho y te cuento. Si estas historias te atrapan, quédate hasta el final de este tramo y considera suscribirte para seguir escuchando más testimonios como estos. La moneda en el bolsillo. Mario Hernández tenía 27 años cuando lo cesaron de la fábrica en Puebla. Era invierno y la lona de la casa apenas dejaba pasar el frío. Su esposa, Helen, estaba embarazada y las cuentas se acumulaban como hojas secas. A Mario lo despedían por recorte, pero él lo sintió como un entierro. Se quedó sin salario, sin plan y con la sensación de haber fallado a la familia. Cuenta que caminó sin rumbo hasta que llegó al borde del cerro donde los viejos del pueblo decían que la cueva no solo guardaba murciélagos. Era una cueva pequeña, con una boca que olía a humedad y tierra removida. Mario asegura que no entró por curiosidad, entró porque no le quedaba otra. Llevaba una linterna vieja y la camisa pegada al cuerpo por el sudor. Según su relato, mientras avanzaba oyó pasos que no eran suyos. No eran pasos humanos, sino un roce como de guijarros arrastrándose. Luego, la voz. Le habló un anciano que parecía más encorvado de lo que su edad permitiría. La voz venía desde alguno de los recovecos, y cuando Mario la vio, el hombre cambió de tamaño como si la piedra lo plegara. Tenía una antorcha, y el fuego no iluminaba sus ojos. Brillaban con una calma que dolía. «No te preocupes, mijo», le dijo el desconocido con esa voz que no era del todo humana. «Hay monedas aquí para quien no tiene ni una. Solo pides y tomas. A cambio, lo que venga». Mario no recuerda si juró o aceptó en voz alta. Dice que sintió un temblor en las manos. Metió la mano en un hueco y sintió metal frío. Sacó una moneda grande, dorada, que pesaba como si tuviera dentro otra cosa. Esa noche volvió a su casa con la moneda en el bolsillo, y con lo que consiguió en mercado y préstamos, pagó la renta, compró medicinas para la esposa y hasta compró un colchón nuevo. La vida, por un tiempo, cambió. La gente del barrio preguntó, pensaron que había ganado la lotería. Mario solo cayó. Lo que ha contado después es lo que aprieta. La moneda desaparecía. No toda, no de golpe, pero al cabo de los meses el bolsillo donde la guardaba amanecía vacío. La moneda se iba parte por parte, como si se la hubieran comido a lento. Además, empezó a soñar con la cueva. Soñaba a las 3 de la mañana que alguien raspaba la puerta principal con unas pezuñas, y un olor a algo quemado se pegaba al pasillo. A veces escuchaba la voz, «Toma, toma», y se despertaba con la sensación de que le habían tocado la nuca. No ofreció el alma en un contrato, no hubo firmas ni velas visibles, y por eso muchos en el pueblo dicen, pudo ser suerte o pudo ser otra cosa. Pero Mario jura que la cueva le dio para un rato, y a la vez le tomó algo que no podía explicar. Noches en vela, miedo que migró hasta la silla donde solía leer con Helen, una sombra que, algunas noches, se recostaba en la pared de su cuarto y parecía escuchar la respiración de su hijo por nacer. Cuando la moneda se fue del todo, la estabilidad también se vino abajo. Helen terminó saliendo de la casa con el bebé en brazos, agotada por la incertidumbre.
Mario se quedó con la culpa y con la pregunta que nadie le respondió. ¿Vale la pena lo que se gana si al final lo que queda es miedo? Si te atrapan estas historias y quieres que sigamos con más testimonios así, apoya con un like y suscríbete. Hay mucha gente que prefiere callar, pero aquí es distinto, se escuchan. Y lo que sigue no es más amable. El padre que volvió, pero a medias. En otro pueblo, más al sur, llegó la historia de un hombre que, según cuentan en voz baja, hizo algo para no morir. No voy a decir su nombre, la familia pidió que se le muestre con respeto. Era el padre de una joven que ahora tiene 40 años, y cuando le pregunté me dijo, mi papá no era santo, tampoco era malo, era hombre que bebía para callar el dolor. Con esa voz quebrada comenzó su relato. El padre había caído enfermo. Los médicos dieron diagnósticos que sonaron como relojes rotos. Ya no hay mucho que hacer. La enfermedad avanzaba y la familia no tenía para costear remedios caros. Entonces alguien, un vecino, o una voz que la familia no pudo identificar con certeza, le dijo que había una alternativa, que alguien pasaría por la madrugada y que si él aceptaba, dormiría sin dolor y recuperaría fuerzas. La joven me contó la escena con detalle. Mi mamá me dice que lo vio hablar con un hombre elegante, de traje limpio, aunque era de noche y el polvo lo marcaba. Le ofreció vida, sí, pero le quitó otra cosa que mi mamá nunca ha querido mencionar abiertamente. Según la hija, después de esa noche el padre dejó de estar enfermo. Empezó a comer, reír, gastar sin medida. Recuperó el vigor para bailar en las fiestas del pueblo. Pero también cambió en los silencios. Llegó a casa con noticias extrañas, con billetes que no encajaban en su trabajo y con pasajes que la niña no entendía. Una vez, cuenta, lo despertaron a medianoche, porque la puerta del corral estaba abierta. Afuera, en el lodo, había huellas de un animal que no se parecían a las de un caballo ni a las de vaca, eran como pezuñas, y un olor quemado flotaba en el aire. Lo que la familia anotó como coincidencia al principio se volvió patrón. El padre vivió lo suficiente para ver a su nieta nacer, pero murió envuelto en un misterio. Algunos dijeron que murió por su propia mano, otros que el corazón se le paró de repente, como si alguien hubiera cobrado interés. La hija me miró a los ojos y dijo, mi mamá siempre sospechó que algo nos habían dado, pero que también nos habían quitado. Vive con esa duda todos los días. No hay documento, no hay contrato, solo la sensación, el testimonio de una hija que ve a su padre desaparecido en vida y la pregunta, ¿qué precio se paga por un tiempo extra? La bolsa bajo el molinillo, Tatarabuelo Gaspar. Esta es una historia que viene desde hace generaciones. La cuentan con voz baja en la familia, como quien lee una cuenta de deudas no saldadas. Se remonta al tatarabuelo Gaspar, un hombre que llegó a ser rico en unas tierras donde antes no había casi nada. La versión más extendida dice que la riqueza cayó de la noche a la mañana. Sacos de oro en la bodega, muebles nuevos, pan siempre caliente. Gaspar no era tonto, sabía trabajar. Pero la gente hablaba porque había algo en la tierra. Los animales se negaban a entrar a la parcela de la finca. Las semillas no germinaban en otros sembrados, y las noches olían a hierro. La narración más antigua que escuché vino de la sobrina de Gaspar, una señora ya mayor que no hablaba de santos con soltura, pero sí con claridad sobre lo que el dinero no pudo comprar, la paz. Cuenta que Gaspar hizo un trato bajo un árbol cercano al arroyo, cuando la gota de la desesperación cayó por la mejilla y no hubo quien le tendiera la mano. Dicen que el árbol tembló y que una figura apareció con la piel como cuero pulido y los ojos más vivos que cualquier moneda. A cambio del respiro económico pidió el arma del primer hijo que naciera después de la firma, o eso dicen. Y además, a cambio de más sacos con oro, la familia debía entregar algo en fechas que nadie supo explicar con precisión. Una noche cada ciertos años, como si hubiera cuentas por pagar que no estaban escritas. La fortuna llegó, pero de manera siempre ligada a una ausencia. Hijos que se perdían en la madrugada, nietos que enfermaban sin explicación, animales que aparecían muertos con las patas recogidas en forma extraña. Los descendientes, ya con canas, cuentan que la casa principal nunca fue tranquila. En los bautizos, al borde de la mesa donde se servía el pan, aparecían moscas en racimos que nadie alcanzaba a espantar. A veces, en el cuarto del tatarabuelo, olía a azufre, y un costal de oro, dicen, se abrió solo por la noche,
dejando monedas que después se deshicieron como si fueran hierro viejo. La riqueza, dicen, no llegó sin costo. Llegó con silencio, con miradas largas, con noches en vela de las mujeres que supieron de aquello. Las generaciones pagaron en pequeñas cuotas, una enfermedad que se repetía, un vampiro de mala suerte que pasaba por un apellido. La mujer del cabello de luz. En la ciudad hay historias de artistas que tocan puertas para que se les abra una carrera. En un barrio chico, una joven música que ahora es madre me contó lo que vivió su mamá. Antes de que ella naciera, la madre buscaba cualquier oportunidad. Tocó puertas, hizo audiciones, se desveló con partituras a la luz de una lamparita. Una noche, cansada y casi rendida, dice que apareció un hombre pálido y luminoso que nadie podía describir con exactitud. Llevaba ropa elegante, olía a colonia fresca y tenía unos ojos como brasas rojas en la penumbra. Según la madre, el hombre le dijo que podía abrirle puertas a la fama. A cambio, pidió algo específico: el alma del bebé por nacer. La mujer, aterrada, rechazó. En el relato, su voz tembló al recordar cómo el hombre sonrió sin mover los labios y desapareció. Pasaron los años y nació la narradora, sana. Pero la madre dice que desde entonces cargó con un recordatorio. Alguien le ofreció el camino fácil y ella dijo no. El tema no quedó ahí. El hombre regresó en sueños, o eso cuenta la joven, cuando la fama empezó a tocar a su hermana otra vez. En algunas presentaciones, entre el público, la madre sentía la mirada de alguien que no parpadeaba, y al salir al camerino encontraba una tarjeta sin nombre pegada en la puerta, con una marca que olía a metal. No hubo firma, no hubo factura escrita, pero la mano que escribió, recuerda, parecía haber pasado por muchos lugares. La duda quedó. ¿La decisión de decir no fue suficiente para alejar la sombra o solo la pospuso? Cirilo y el dinero bajo la cama. Cirilo era de esos hombres que no buscaban problemas, trabajador de lunes a sábado, buena gente, dice su hermano. La historia cuenta que una vez empezó a encontrar dinero bajo la cama, un billete cada 6 días, doblado y escondido entre las tablas. Al principio pensó que alguien se lo jugaba, luego que era suerte, después que era un regalo de la suerte. El dinero le alcanzó para arreglar el techo y comprar medicinas para su esposa enferma. Pero la costumbre quedó. Cada cierto tiempo, bajo la misma tabla, aparecía un poco más, y así fue durante años. Según su relato, una noche su mujer y su hija corrieron peligro, un accidente en el río o una enfermedad que se agravó. En el pánico, Cirilo hizo lo impensable, aceptó lo que le ofrecieron a cambio de salvarlas. El pacto, según cuenta, venía con condiciones: que tomara el dinero cuando le fuera dado, que no preguntara su origen y que cuidara de la familia. Las cosas mejoraron, la esposa se recuperó y la hija creció. Pero junto con la calma llegó la culpa y la presencia de algo que no se iba. En el velatorio de Cirilo, muchos juraron haber visto a una figura sentada en la esquina de la sala, como si fuera un invitado que supiera demasiado. La hija, ya adulta, dijo que encontró una huella en la almohada, como si algo de pezuña hubiera marcado el lugar donde ella había orado cuando niña. No se atreve a hablar del dinero sin hacer una pausa, como si cada palabra removiera algo en el aire. La ganancia fue real, dice, pero también fueron reales las noches en que la criatura parecía llamar a la puerta en forma de viento. Cirilo murió viejo, pero no en paz. Dicen que durante sus últimos días murmuró nombres en sueños, como quien aún tiene cuentas pendientes. El tatuaje que curó. Este relato mezcla incredulidad y miedo. Un amigo del narrador, que pide anonimato, tuvo un perro que sufrió un accidente. El perro iba a morir y el dueño no tenía dinero para el veterinario. Un conocido que tenía un tatuaje extraño, una figura que parecía un tridente con curvas, le dijo que podía hacer que el animal se recuperara. No voy a describir lo que hizo para evitar dar pautas, baste decir que, según cuentan, el perro volvió a la vida como si nada, corrió por el patio y ladró con fuerza. La alegría fue inmensa. Pero la recuperación vino acompañada de cambios menores que luego se hicieron grandes. El amigo empezó a notar presencias en las noches, ruidos en los techos, y el tatuaje del conocido se hizo más oscuro cada semana. En las ventanas del corrido aparecían pequeñas manchas negras como huellas, y el perro a veces se quedaba mirando un rincón con la cabeza ladeada, como escuchando a alguien que nadie veía.
Ese conocido que ayudó al amigo se volvió distante. Algunos dicen que se fue del pueblo, otros que se quedó pero no habló con casi nadie. La recuperación inexplicable del perro alegró la casa, pero dejó preguntas que siguen durmiendo en cajones cerrados. ¿Qué se intercambió por la vida de la mascota? ¿Fue la ayuda pura bondad o un precio escondido que aún no se cobró? El dulce que no se debe aceptar. Anónimo, relato adaptado. Esta es una historia recogida en mercados, en puestos de tacos y en la esquina de la plaza, donde la gente se la pasa de boca en boca. Es un relato adaptado, anónimo, de esas cosas que todos en el pueblo conocen pero nadie firma. Dice que, en una calle de empedrado, un niño recibió un dulce de un hombre que olía a invierno. El chico lo vio y sin dudarlo aceptó. Ese dulce tenía un brillo en su envoltura que no correspondía con el puesto de la esquina. Era como si estuviera forrado en pequeño oro. Esa misma noche el niño empezó a dormir acompañado de visiones, sombras que se arrimaban a su cama, voces que lo llamaban por nombre y una presencia que le ofreció juegos a cambio de secretos. La familia notó cambios. El niño ya no tenía hambre, ni fiebre, ni dolores, pero empezó a decir cosas que los adultos no podían comprender, como fechas que no existían y nombres de personas que nadie conocía. A medida que pasaron los meses, la salud física del niño fue perfecta, pero algo de su risa se volvió extraña. Se reía sin motivo, y a veces la risa sonaba como madera crujiendo. La madre lo llevó al curandero, al médico y al sacerdote. Nadie supo qué hacer. El hombre del dulce nunca volvió a aparecer, y la calle quedó marcada como lugar donde no se aceptan cosas de extraños. No es una historia de pactos escritos, pero habla de una transacción, algo dulce a cambio de memorias, de risas limpias, de la calma infantil. Hoy el niño es un joven, vive lejos del pueblo. La gente dice que la risa sigue siendo diferente cuando vuelve de visita. Pausa y aire, la noche respira más densa. Años después, uno de los muchachos se enfermó y la medicina no pudo explicarlo. En su piel apareció una pequeña marca negra que crecía lenta, como si algo se estuviera instalando. La tradición del pueblo aconseja no tocar lo que no te pertenece. Algunos dicen que las huellas eran de un animal extraño, otros aseguran que fue la señal de que alguien más pasó por ahí y dejó, por algún motivo, su marca. En todas las versiones hay algo que inquieta. La oportunidad en la mesa nunca fue tomada, pero la marca en el cuerpo del joven apareció igual. ¿Es la huella una advertencia o es prueba de que, incluso sin aceptar, a veces el contacto basta para dejar una cicatriz? La niebla que trae voces. Anónimo, relato adaptado. En cerros donde la niebla cae temprano, cuentan que algunos empiezan a oír nombres. No es una voz clara, sino una cadena de murmullos que se arremolinan en la noche. Un pastor me contó que en una loma de Guanajuato, un señor regresó de la niebla con los bolsillos llenos de monedas nuevas. Nadie supo cómo las consiguió. Lo extraño fue que en las noches siguientes, en la casa, el perro no ladraba como antes, y el cielo parecía siempre más bajo. Las monedas se gastaron. Al tiempo, el señor dejó de caminar por la loma y empezó a decir de vez en cuando que alguien le pedía cuentas. El pastor se acercó al hombre para ofrecer una oración. El hombre aceptó, pero en medio del rezo abrió los ojos y dijo: «No me lo recuerdes». Desde entonces, algunos evitan la loma. Otros dicen que la niebla trae ofertas que no se ven claras hasta que es tarde. No hay promesas, solo advertencias. Un giro en el aire, señales que no se alcanzan a comprender. Si algo destaca en estos relatos, es la forma en que lo cotidiano y lo siniestro se rozan. Una moneda en el bolsillo, una huella en el polvo, un billete bajo la cama. En la colcha de cada cuento hay un reclamo. El precio se paga en formas que pocos imaginan cuando aceptan. Algunos lo pagan con sueños rotos, otros con generaciones enteras cargando un peso que no entendieron. En este punto, la noche se vuelve más espesa y hay relatos que aún no terminan de explicarse. Hay familias que han cerrado los cajones con llave y se niegan a hablar de más. Hay casas cuyo olor a azufre no se va con limpieza. Hay niños que nacen con marcas que las abuelas reconocen y no quieren nombrar.
Y hay un patrón frecuente. Cuanto más urgente la necesidad, más exacta la promesa. Eso no significa que exista una receta, solo que la fragilidad humana vuelve vulnerables a quienes ofrecen salidas rápidas. La llamada desde el monte. Relato en suspenso. Hace años, en un rancho entre montes, un hombre recibió una llamada en la madrugada. La voz en el teléfono no tenía acento conocido, ni respiración, solo una frase clara. Ven. No había número identificado. El hombre fue. Caminó bajo la luna, por un sendero que conocía desde niño, hasta llegar a una hondonada donde una silla esperaba bajo un árbol viejo. Sobre la silla había un saco con monedas, y a la sombra del árbol una figura de pie vestida con traje impecable, que no parecía haber sentido el paso de los años. El hombre tenía hambre y deudas, recuerda. Se sentó, contó algunas monedas y sintió que la decisión se le hacía peso en la lengua. La figura le habló con calma y ofreció más. El relato se vuelve confuso aquí. Unos dicen que habló de un pacto, otros dicen que solo fue un trato de palabra. Lo que sí parece claro es que el hombre volvió a casa con el saco, y que en las semanas siguientes su ganado prosperó, su hijo consiguió trabajo y su casa dejó de estar en penumbra. Todo eso es la parte brillante. Lo oscuro llegó después. La mujer empezó a despertarse a la misma hora cada noche con la sensación de que alguien miraba desde el huerto. Las gallinas morían a destiempo y aparecían pequeñas marcas en su piel, como si alguien las hubiera prendido con un hierro. El hombre no se acostumbra a mirar la sombra de la silla. Dice que en ocasiones la ve reflejada en la pared y que la forma no coincide con ninguna silla que él tenga. Aquí me detengo, no para cerrar el cuento, sino porque la escalada de efectos tarda en aparecer y merece su propio espacio. Lo que sigue, en la próxima parte, mostrará cómo estas ganancias se enredan con pérdidas que no siempre se pagan con moneda. Por ahora, quedémonos con la idea de que en la orilla de cada oferta, sea una moneda, una curación, una pista hacia la fama, hay una sombra que espera su turno, y en algunos casos, esa sombra sabe firmar sin tinta. La noche no se ha acabado. Hay historias que aún se acercan, voces que van a hablar de marcas en la piel, de velorios con invitados invisibles y de familias enteras que aprendieron a contar su pasado en voz baja. Algunas historias aquí enterradas van a retomar hilos que ya mencionamos: la cueva, las monedas que desaparecen, las huellas en el polvo. Lo que te conté hasta ahora apenas roza la estructura: necesidad, oferta, ganancia, factura. Lo que viene profundizará en las facturas, en el cobro que muchos no ven venir hasta que ya no hay forma de pagar. Siente la quietud. La vieja pregunta persiste: ¿valdría la pena cambiar hoy por mañana si mañana viene con algo que no conoces? La respuesta, como te habrás dado cuenta, no viene en blanco ni en negro. Viene en relatos que, al principio, suenan como milagros y terminan pareciéndose más a advertencias. Y la noche, esa ladrona de certezas, aún guarda historias para contar. Las moscas en la mesa. No quiero volver a Gaspar con el mismo cuento. Hay que decirlo sin adornos. La familia todavía lo recuerda como quien recuerda un accidente que cambió la vida sin avisar. Un día me encontré con la nieta mayor, una mujer de manos rugosas que vive en la misma casa grande, ahora medio vacía, y que aceptó contarme algo que no había dicho en público hasta entonces. No vienen por el dinero, me dijo en voz baja, como si temiera que las paredes escucharan. Vienen por otra cosa. Me contó de un bautizo, hacía ya décadas, donde la casa se llenó de parientes de otros estados. Trajeron roscas, gallinas y cojines para los pequeños. La mesa principal se puso con manteles nuevos, y el tatarabuelo, ya viejo, ya con la fortuna desgastada, presidía con una copa en la mano. Fue cuando llegaron las moscas. No era el verano, afuera el viento no traía nada, pero ahí, sobre el pan, sobre la copa, aparecieron racimos de moscas como si alguien las hubiera invitado a almorzar. Empezaron a posarse en las migas, en las manos de la esposa que sostenía el bebé, y la gente intentó espantarlas con brazos y paños. Las moscas volaban alrededor de la cabeza de la señora que hacía la bendición y se arremoninaban al oído de los niños. Algunos familiares, que no creían en cuentos, incluso pensaron que era un bochorno de la casa antigua. Había quien murmuró que era casualidad, que las moscas siempre aparecen en fiestas con comida.
Pero la nieta me contó lo que nadie dijo en voz alta. La nieta vio, en el ventanal que daba al patio, la silueta de alguien que, apoyado en la lumbre del fogón, tenía las manos manchadas de lo que parecía sangre y una sonrisa que no se abría del todo. Esa noche el bebé empezó a llorar sin razón. En los meses que siguieron, la familia notó que las cosechas del campo vecino empezaron a fallar y que en la tinaja del pozo a veces flotaban cabellos y una costra negra en el borde que nadie supo explicar. No todo el que había comido en esa mesa enfermó, ni se murió nadie en masa. Las facturas se pagaron en silencios. Algunas mujeres dejaron de salir de noche, los hombres ya no discutían alegremente en la plaza, y la risa de los niños se volvió más cauta. Cuando pregunté por el costal de oro que decían se había abierto en la noche, esa leyenda que vuelve en la familia, me miró y negó con la cabeza. El costal estuvo siempre, pero no abría del todo. Era como si alguien sacara solo unas monedas y las dejara caer para que nadie notara la falta. Allí no se celebró la suerte sin pagar. La nieta no afirmó que el pacto existiera sobre un papel. No había testigos formales. Tampoco dijo que todo fuera obra del demonio con cuernos. Habló de consecuencias palpables, trabajos que desaparecieron, matrimonios que se resquebrajaron, hijos que se fueron lejos sin decir a dónde, y volvió a la frase que repiten muchas abuelas del pueblo. El oro no compra la tranquilidad, la compra a plazos, y las cuotas son silenciosas. La casa de Gaspar se convirtió en advertencia. Allí la gente deja una vela en el altar de la cocina cuando pasa, como quien pone una moneda en la ofrenda para no tentar la suerte. La historia termina sin cierre definitivo. La riqueza se fue, aunque las marcas y el olor de azufre no siempre. Las moscas se fueron de algunas mesas, pero regresaron a otras. La lección quedó ahí, no como sentencia, sino como un recordatorio que pesa. Las soluciones rápidas pueden abrir grietas que ni la paciencia ni la caridad llenan. La silla del velorio. En otra esquina de historias, me hablaron de una silla que nadie se atrevía a ocupar en los velorios. La contaron en un pueblo donde las noches son largas y la gente oye cosas en los corrales. Fue en el velorio de un tal don Lázaro, un hombre que no había sido santo en vida ni tampoco mala gente, un curandero del barrio, con manos ásperas y una reputación de saber cosas que otros no sabían. Murmuraban que había curado a muchos, pero también que algunas curaciones venían con precio. El velorio se llenó de vecinos, y entre ellos alguien notó una silla vacía colocada en la esquina, cerca del cajón. Esa silla no estaba allí cuando se preparó la sala, apareció de la nada, dicen. Su respaldo era de madera tallada, y la pintura estaba raspada como si hubiera conducido por caminos polvorientos. Algunas personas la miraron con respeto, otras con cierto desdén. Un niño pequeño que casi no hablaba se acercó a tocarla y gritó: «¡Está caliente!». La señora del corrido que mantiene la casa y organiza las velaciones juró que la silla había estado fría hasta ese momento. Durante la noche, varios vecinos aseguraron haber sentido que alguien se sentaba allí. La madera crujía con un peso que no correspondía a ninguna silueta visible. A ratos se oyó un susurro que no se entendía, como si la veladora hubiera humeado palabras solo para los ojos cerrados. Algunos mayores, que recordaban viejas leyendas, se pusieron de pie y dijeron que no se debía mirar la silla de frente, que no se debía decir nada sobre ella y que lo mejor era rezar hasta que amaneciera. Al amanecer, la silla seguía. Nadie pudo identificar quién la había traído. El hijo de don Lázaro, todavía con los ojos hinchados de llorar, encontró en la noche algo más que madera, una mínima marca en su frente, como si alguien le hubiera rozado la piel con un objeto frío. No era una herida, era una señal como de tinta apagada. Con el tiempo, esa marca no desapareció, se volvió un recuerdo en la piel que, a su modo, reclamaba explicación. La familia tampoco se atrevió a desprender la silla. Alguien la llevó al cuarto trasero y la ató con una sábana. En noches con luna llena, el perro de la casa aúlla hacia la esquina donde la silla duerme. No hay pacto formal relatado en ese velorio, pero para las familias del pueblo, la silla es un símbolo. Hay asientos que no deben ocupar los vivos cuando el luto está presente, porque la muerte, y lo que la acompaña, guarda invitados que no siempre se sienten en silencio. El hijo de don Lázaro no buscó venganza, vivió con la marca como un recordatorio, y aunque el dolor fue humano, la sospecha quedó, que a veces el remedio, en este caso la comunidad que curaba,
Tenía una factura que se pagaba con presencias que no caben en la lógica de los diarios. La marca en la muñeca. Anónimo, relato adaptado. Este relato lo recogí en una planta de autobuses, de boca de una señora que viaja de pueblo en pueblo vendiendo artesanías. Ella habló de un joven de nombre cambiable. En cada pueblo lo llaman distinto, pero con la misma marca. Una pequeña huella oscura en la muñeca izquierda, como si alguien le hubiera quemado un sello con hierro frío. Dicen que el chico, cuando era adolescente, era un buen hijo, jugaba fútbol, estudiaba noche y trabajaba en una tienda. Un accidente dejó a su madre al borde de la ruina. La operación costaba más de lo que la familia podía pagar. Según la versión que me llegó, una noche, ya sin esperanza, el chico se encontró con un hombre que parecía un cliente más de la tienda. Traje impecable, perfume que olía a papel de billete. Le ofreció un trato por curiosidad al principio. Dame algo y te doy lo que necesitas. No hubo contrato escrito, solo un gesto. El desconocido le rozó la muñeca con el dorso de su mano, y la marca quedó. A la mañana siguiente, la operación ya estaba cubierta. Había dinero en un sobre en la gaveta, suficiente para pagar todo. El alivio fue tal que la familia celebró sin pensar en detalles. La madre sanó, el joven volvió a jugar. Pero la marca, que al principio parecía una simple mancha, comenzó a notarse más. En días de lluvia, la piel alrededor se enrojecía. En noches sin luna, el chico despertaba con la sensación de que alguien tironeaba la manta. Con el tiempo, la marca dejó de ser solo piel, se volvió un elemento que atraía miradas. El joven, al crecer, notó que podía evitar ciertas oportunidades sin sentir remordimiento, y que a veces, sin entender por qué, su voz se apagaba cuando iba a decir cosas importantes. Una mujer que lo conocía contó que una vez vio al chico en un empleo donde lo subieron de puesto repentinamente. En la noche siguiente, su casa se llenó de moscas y los cuadros de la sala se torcieron, como si alguien los hubiera apoyado contra la pared por la fuerza. El joven no quiso hablar de la marca. Evitaba preguntar sobre el origen del sobre. No quiero saber, decía. Me salvó la vida de mi madre. En su voz había gratitud y miedo a la vez. Con los años, la marca no requirió firmezas legales ni contratos para cortar oportunidades. Bastó con dejar en la piel una señal que la gente leía como tabú. En el pueblo, algunos dicen que la huella funciona como recibo. Algo fue entregado, algo quedó pendiente. Otros aseguran que el joven, tarde o temprano, tendrá que sentarse frente a la misma figura que le rozó la muñeca para entender la letra chiquita del trato. De momento vive y trabaja. Su madre envejece sin más sobres, pero el precio parece moverse en sombras, en noches en que su hijo evita caminar por ciertas plazas. El regreso de la cueva. Volvamos por un momento a cavidades y a bocas cerradas. La cueva de Mario, mencionada al principio, no fue la única boca que pedía cuentas. Conocí a un tipo que trabajó años como minero en la sierra y que me habló de una cavidad donde, dicen, se escuchan voces al mediodía y a las 3 de la mañana. Él me contó de un compañero que, tras encontrar un saco con monedas cerca de una chimenea de piedra en la cueva, volvió a la superficie cambiando de piel. No era que se volviera un mal hombre, simplemente dejó de sentir empacho por ciertas cosas. Empezó a gastar en apuestas, a no cuidar a sus hijos, a reír cuando otros lloraban. Un detalle que me contó el minero quedó clavado. Las monedas encontradas no brillaban como metal común. Al limpiarlas con agua parecían sudar una película que olía a rancio, a azufre quemado. El compañero las guardó en una caja de lata, y por varios meses su casa deja de ser la misma. La leche se cortaba antes de tiempo, el gallinero amanecía con plumas arrastradas por el viento y en las noches se escuchaban golpes en la pared como si alguien pidiera entrar. Una vez, cuando el compañero quiso desprenderse del dinero, se topó con el dilema de la culpa. Fue a donar parte a la iglesia local. Al día siguiente, la donación había vuelto a su casa en forma de monedas viejas debajo de la mesa. Intentó incendiar la caja. La caja ardió, sí, pero de la fogata salió un olor que olía a algo más que quemado. Olía a algo que había sido enterrado con agravios. Al final, la familia se mudó a otro pueblo, sin explicar del todo qué pasó. Dejaron la casa así, con la caja en un rincón que nadie tocó, hasta que la maleza creció entre las tablas. El minero, que no es santo ni me cae bien del todo, dijo algo que comparto porque suena a aviso. Hay sitios donde el suelo te pasa factura por mirar con deseo.
no todo lo que brilla debajo de la tierra está hecho para nuestras manos. La cueva volvió a su silencio. La caja quedó enterrada bajo una losa que nadie movió. A veces el viento levanta polvo y el olor a azufre se mezcla con el aire de la sierra. La gente del rancho evita ese tramo. Pasan deprisa y no miran al suelo. La promesa de la esquina. Un comerciante de un mercado me contó otra historia, de esas que se vuelven folclor. En una noche donde la lluvia se agarraba del cielo, un hombre vino a su puesto con un saco al hombro. Tenía la mirada cansada y pidió con voz baja que le guardaran un frasco. Dijo que volvería por él. No volvió. O quizá volvió y la tormenta se lo tragó. La cosa fue que, a las semanas, el comerciante notó que su puesto empezó a vender más. La gente decía que había suerte en los guisos, que el chile sabía mejor, que la bendición había pasado por su estufa. Había más dinero en la caja. Al principio celebró, compró materiales nuevos, amplió el puesto. Pero en noches de luna nueva empezaron a aparecer monedas pequeñas clavadas en los pisos, como si alguien las hubiera dejado caer con cuidado a cambio de algo que nadie veía. El comerciante, que nunca fue crédulo, se molestó con la suerte. Una noche, un cliente le dijo sin rodeos: «Hay quien deja pagos en especie». El comerciante pensó en el saco del hombre y en la promesa de volver. Decidió buscarlo, preguntar qué había recibido a cambio. Al fin encontró una dirección borrada en un papel antiguo y fue. La casa donde buscó al hombre estaba cerrada. La vecina que atendía la puerta lo miró y le dijo: «Ese señor se fue hace años». La gente suele ir a buscar lo que cree que le pertenece y termina encontrando lo que no quiere. El comerciante regresó con más ventas, sí, pero también con sospechas que no supo nombrar. La suerte no era limpia. Sus hijos empezaron a tener pesadillas con un hombre que les ofrecía dulces raros. La calefacción de la casa falló sin motivo. En la esquina del puesto apareció una silla vacía que nadie conseguía mover. Aprendió a rezar al pasar la noche. La promesa de la esquina funcionó como espejo. Lo que te hace crecer rápido también puede encender un vistazo de sombras que antes no veías. El velador que no cerraba los ojos. Relato adaptado. Un relato adaptado me llegó de un velador nocturno de una fábrica en las afueras. El tipo, hombre callado, vigilaba máquinas y apagar luces. Un compañero que se quedó dormido en la nave contó que alguien le sorprendió con una oferta, un sobre con dinero y la posibilidad de dejar de trabajar. El compañero tomó el sobre. Al día siguiente dejó el turno y desapareció. Lo extraño fue que en los días cuando todavía trabajaban juntos, el compañero empezó a llegar con humo entre los dedos, como si no pudiera dejar de tocar brasas. Olía a hierro quemado. Sus ojos se volvieron vidriosos y contaba historias de asientos en mesas a las que no había sido invitado. Los que quedaron lo miraban con recelo. Uno de ellos dijo: parecía que el sobre había comprado algo más que su salida. El que contaba la historia juró que una vez, a mitad de la noche, entró a la oficina y vio sobre el escritorio un vaso con agua helada, y flotando en la superficie una pequeña moneda dorada que no brillaba como las demás. Pensó en tomarla. No lo hizo. Un mes después supo que el compañero había muerto en un camino rural, sin causas del todo claras. La fábrica continuó. Las máquinas seguían su ritmo, pero el velador no pudo cerrar los ojos tranquilo durante años. Veía sombras que cruzaban los pasillos y oía pasos que no pertenecían a nadie vivo.
En muchas historias hay un patrón repetido que merece ser dicho sin aspavientos. La recompensa suele ser tangible y rápida: dinero, curación, fama. La factura aparece en términos que la ciencia no siempre puede explicar: marcas, huellas, presencias, y las generaciones posteriores cargan con algo que no pidieron. Eso no convierte a cada relato en verdad probada. No hay jueces que firmen sentencia en la mayoría de estos casos. Hay testimonios, memorias y un eco que se reproduce en cada pueblo. El funeral con invitados invisibles. Volvamos a una fiesta que terminó en lamento. En una comunidad pequeña, contaron que en un funeral, varias personas juraron que el aire se volvió más denso al entrar la noche, que las veladoras se inclinaban como si alguien hubiese pasado una mano por encima. En ese velorio, la abuela del finado, mujer de pocas palabras, se levantó y dijo algo que heló la sala. No me lo quité de encima cuando tuve la oportunidad. Nadie supo a qué se refería, pero la frase quedó como un aviso. Algunos testigos aseguraron haber visto, entre las sombras del salón, a una figura sentada en la última fila que nadie reconoció. No tenía rostro claro, pero sus pies, cuando la luz los alcanzó por un instante, no eran pies humanos, eran pezuñas pequeñas como las de un cabrito, y las moscas se pegaban a sus costados como si fueran medallas. Nadie se acercó a la figura. Cuando otro se acercó a la cabecera del cajón, notó que el aire olía a metal viejo y que una hoja doblada y vieja, con una letra que no correspondía a la familia, reposaba sobre el féretro como si la hubieran puesto para marcar turno. La abuela, en su lecho, explicó después que en sus años jóvenes había aceptado una ayuda para sacar adelante a sus nietos. No dijo quién se la ofreció ni cómo lo hizo. Dijo solo esto: nos dieron para vivir, pero no nos dieron descanso. Palabra dura, dicha con la voz de quien ha visto a la muerte venir y no sabe si fue cobradora honrada o ladrona de sueños. El funeral terminó con la gente rezando más horas que de costumbre y con ventanas cerradas hasta que el sol rompió el horizonte. Por la mañana, en el camino al camposanto, aparecieron huellas como de pezuña en el lodo fresco. Nadie las siguió. La pregunta que nadie quiere responder. Después de tantos relatos, llega un punto en que la curiosidad se empareja con el respeto. ¿Qué harías tú si, apretado por la necesidad, alguien te ofreciera lo que necesitas a cambio de algo que no puedes valorar ahora? Es una pregunta que suena a dilema filosófico y que cuando la escuchas en la voz de quien la vivió, se vuelve amenaza. La posibilidad de que una decisión desesperada marque no solo a ti, sino a los tuyos. Los que aceptan suelen justificarlo con la emergencia del momento. Si no lo hacía, mi hija moría. Si no buscaba eso, nos quedábamos en la calle. Era por comer, por estudiar, por pagar. Los que rechazan dicen después que la incertidumbre fue su aliado, que prefirieron dormir con las manos vacías antes que con la sensación de que alguien había tocado su sombra. Entre ambos bandos hay vidas rotas, y entre ambos bandos hay testimonios que se preguntan si existió algo más allá de la casualidad. La ambigüedad reina. Montaje final: huellas, azufre y bolsillos vacíos. Si juntáramos todos los símbolos que se repiten en estos relatos, haríamos un mapa de advertencias. Un mapa donde aparecen pezuñas en el barro, monedas que sudan, moscas en racimos, olor a azufre en la cocina, huellas bajo la cama, marcas en la piel y sillas que no deben ocupar los vivos. Pero también aparecerían rostros: el del padre que regresó a medias, la madre que se negó a entregar al bebé, la nieta que vio a la sombra en el ventanal, el chico con la marca en la muñeca. Sus nombres cambian según las voces, pero el patrón es el mismo: la decisión de aceptar o no aceptar una oferta que parece resolver lo urgente. No es mi deber juzgar, solo cuento. Pero hay algo que quiero dejar claro con la misma honestidad con que me lo contaron. No es un manual de miedo para evitar la vida. Es un recordatorio de que las soluciones fáciles existen, que las figuras elegantes aparecen donde menos las esperas, y que las facturas no siempre llegan en billetes. A veces llegan en noches sin sueño, en hijos que no reconoces, en ruidos que no se callan. La deuda, en muchos relatos, no aparece en el recibo, se instala en la casa. Cierre. La pregunta que queda y un llamado. ¿Valdría la pena cambiar lo de hoy por lo de mañana si mañana trae consigo algo que no puedes nombrar? Tal vez algunos dirán que sí, que el hambre no entiende de delicadezas, que la necesidad aplasta cualquier ética. Otros dirán que no, que hay costes que no se recuperan. Yo no tengo la respuesta absoluta, solo tengo los relatos,
y los relatos tejen una advertencia que pesa como los bolsillos llenos de monedas cuando éstas se van vaciando de a poco. Si conoces una historia similar, si alguien en tu familia ha guardado un secreto que pesa, cuéntala en los comentarios. Estas voces anónimas necesitan salir de la cocina, de la plaza, del corrido, porque en contarlas hay una forma de empezar a entenderlas. Suscríbete al canal si quieres que sigamos reuniendo testimonios y profundizando en estas historias de pactos, y comparte este video con alguien que quizá necesita escuchar una advertencia en la noche. Y recuerda, no todo lo que brilla limpia las manos, no todo trato trae solo billetes. Las noches guardan cosas que, una vez aceptadas, a veces vienen de regreso con un olor a azufre y la compañía de moscas que no se van con el día. Guarda eso en la memoria como quien guarda una vela en la despensa para cuando se apague la luz.